Sin duda están pasando muchísimas cosas, estamos teniendo muchas noticias desde el mundo político, económico. Hoy vamos a hablar de este segundo. Tenemos cifras de desempleo, tenemos un debate en torno al tema previsional, un cuarto retiro, cuáles son los efectos, también los desafíos para la economía en el mediano a largo plazo. Todo esto vamos a hablar hoy con Carlos Budnevich, economista, académico de Ingeniería Comercial de la Universidad de los Andes, ex superintendente de bancos e instituciones financieras. Carlos, ¿cómo está? Muchísimas gracias por este contacto. Muy bien, encantado de participar en este programa, así que encantado de saludarte, Patricia. Bueno, Carlos, partamos hablando por lo más reciente. Acabamos de tener cifras del INE de desempleo, están recién salidas del horno. Vemos que la tasa de desocupación bajó de 8,9 a 8,5%. A grandes rasgos, ¿qué le parece esta cifra que desde fuera al menos se ve como positiva? Son buenas noticias. Yo creo que la economía sin duda alguna ha retomado mucho dinamismo. Quizás lo que nos había pasado es que en el ámbito del empleo iba un poco más rezagada, pero hay que reconocer que luego, durante la pandemia perdimos prácticamente 2 millones de puestos de trabajo, de los cuales se han recuperado más de 1 millón. Y entonces todavía falta un camino por recorrer, pero que yo diría que las cifras son halagüeñas en el sentido de que ese camino por recorrer, digamos, recuperar los puestos de trabajo se ha acelerado. Y entonces en ese sentido también son buenas noticias, desde el punto de vista de que efectivamente las personas que habían perdido sus puestos de trabajo en una proporción creciente se han recuperado sus puestos y por lo tanto eso normaliza, digamos, la situación económica de los hogares, de las familias y del país. Bueno, ahí la gran pregunta es lo que usted menciona, esto de cómo se recuperan estos puestos que todavía no están, al menos, no están siendo reflejados en las cifras de que están entrando de nuevo al mercado laboral y que se destruyeron por todo este escenario de la pandemia. ¿Qué se hace ahí y qué está faltando? A mi juicio, creo que el gobierno debiera haber intensificado aún más los programas de transición desde el IFE, de apoyo, de transferencia directa a las familias que habían perdido todo o parte de sus ingresos producto de la pandemia, haber traspasado más de esos recursos hacia los recursos que se están contemplando para el IFE laboral. Eso ayuda mucho porque el IFE laboral lo que hace es justamente premiar al trabajador que encuentra en definitiva empleo y por lo tanto eso también podría ayudar a acelerar justamente el hecho de ir recuperando más rápidamente los empleos que todavía faltan por recuperar para llegar a una situación pre-pandemia y pre-estallido. Bueno, obviamente todo esto es una noticia en desarrollo en el sentido de que mes a mes se va viendo cuáles son los efectos del IFE laboral, también cuál es la evolución que está teniendo el mercado laboral en sí, pero uno conversa con distintos representantes de los sectores económicos y esto de que la escasez de mano de obra, de trabajadores, existe y bordea incluso el 30% en muchos casos, es un hecho. Ahí, ¿qué análisis se puede hacer de cuánto efecto realmente está haciendo esta ayuda particular del IFE laboral? Bueno, yo diría que hay un problema con el IFE no laboral, digamos, con el ingreso familiar de emergencia hoy día, porque en definitiva el ingreso familiar de emergencia no tiene mayores requisitos y dentro de los cuales, digamos, en particular no establece incentivos para que las personas vuelvan a trabajar. De hecho, más bien puede establecer desincentivos, porque las personas dicen, bueno, tengo este IFE, no tengo por qué apurarme a volver al mercado laboral y por lo tanto no es necesario que busque trabajo porque, bueno, sin hacer nada, digamos, puedo seguir recibiendo esta ayuda del Estado. Me parece que esa ayuda del Estado, para ser bien concreto, era del todo necesaria en su momento, pero hoy día, con la actividad económica retomándose fuerte, ya superada, la actividad económica supera los niveles de hace 2 años, es decir, pre-pandemia, pre-estallido. Y por lo tanto creo que justamente lo que se requiere es intensificar los incentivos para que las personas recuperen su empleo y ir sacando el IFE, que significa transferencia directa, sin mayores condiciones a las personas. Yo creo que eso está justamente jugando un papel que va en contra de incentivar, digamos, una mayor cantidad de
trabajadores buscando recuperar sus puestos de trabajo, y por eso también se dificulta mucho en varios sectores de la economía encontrar trabajadores disponibles para trabajar. Entonces yo creo que, lamentablemente, yo creo que la transición deberíamos haberla hecho más fuertemente hacia el IFE laboral y menos intensamente utilizando la herramienta del IFE que hemos mencionado. Y con la información que tenemos hasta ahora, Carlos, de que al menos estas ayudas del IFE terminarían este año, y considerando además el frenazo, entre comillas, económico que las distintas proyecciones muestran que se va a empezar a dar desde el 2022 en adelante, ¿qué impacto podríamos ver en el mercado laboral entonces? Lo que ocurre es que, como tú bien sabes, Patricia, el IFE siempre se diseñó como una herramienta transitoria para justamente, una vez superado el problema de las pérdidas de empleo y de ingresos derivadas de las restricciones que se tuvieron que adoptar para enfrentar la pandemia, todos sabíamos que eso, a medida que la pandemia iba quedando atrás, iba a tener que ser necesariamente eliminado, digamos. Es parte de lo que todo el mundo tiene que entender, digamos. Esto no es sostenible, primero que nada, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la solvencia del fisco, seguir con estos programas. Entonces, es cierto lo que tú dices, y ahí viene otra discusión, que es cuántos recursos hay que sacarle al gasto público el próximo año, que está en debate en el presupuesto, para efectivamente consolidar, por un lado, el tema fiscal, que es muy importante. Hay que recordar que el propio gobierno y ministro de Hacienda ha dicho que hacia fines de este año y hacia fines del próximo año íbamos a tener en torno al 36% de deuda pública PIB y el próximo año en torno al 38%. Cabe recordar que cuando terminó el primer gobierno del presidente Piñera, esa cifra era solamente 12%. Es decir, nos hemos pegado un salto de deuda pública extraordinario, de 24%, digamos, adicional a lo que teníamos a fines del gobierno del presidente Piñera, el primer gobierno que encabezó el presidente Piñera. Por lo tanto, si uno mira, son cifras extraordinariamente expansivas en términos de deuda pública. Entonces, yo creo que el gobierno, en ese sentido, ha enviado un proyecto de presupuesto que lo que hace es reconocer que tenemos que volver a encarrilar a niveles de gasto sostenible, gasto fiscal sostenible a la economía. Ahora, de que eso tiene consecuencias sobre la actividad económica, sin duda, pero hay que retirar ese impulso fiscal porque de otra manera nos enfrentamos a un problema de solvencia fiscal. Entonces, efectivamente hay un dilema. El dilema de, digamos, encarrilar la política fiscal sobre una base sostenible que me permite mantener la solvencia del fisco chileno, pero por otro lado, es cierto que cuando uno retira impulso fiscal, bueno, hay menos incentivos, menos estímulos a la actividad económica, pero me parece que dado que la propia actividad económica, las expectativas están mucho mejores, la actividad económica está mucho más dinámica, tiene sentido ir retirando eso. La discusión que se va a dar, digamos, en estos días, y ya se está dando, es cuán intensamente uno debe retirar esa expansión fiscal o ese impulso fiscal el próximo año 2022. Ahora, lo otro que va a ocurrir, y que espero que ocurra, es que también dejemos, ojalá que los políticos y el Congreso de una vez decidan parar los retiros. Los retiros son realmente algo muy pernicioso hoy día para la actividad económica, para la inflación, para las tasas de interés de largo plazo, para el mercado de capitales y, bueno, por supuesto, para tener buenas pensiones. Si uno tiene menos fondos de pensiones, las pensiones van a ser más malas. ¿Y eso qué significa? Significa que alguien va a tener que ir a reemplazar esos fondos de pensiones. Son recursos cuantiosos. Yo creo que hoy día, como bien lo ha dicho el propio presidente del Banco Central y el Banco Central, no se justifica, desde el punto de vista económico, autorizar un cuarto retiro. Y esto yo creo que, desde el punto de vista de los técnicos, de los economistas, de las distintas sensibilidades políticas, hay acuerdo bastante transversal. Claro, o sea, en el fondo, desde el mundo técnico y también desde el mundo político, hay mucho énfasis en que esto es una mala política pública, pero de todas formas vemos que avanza en el Congreso, ya lo vemos, se está discutiendo en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Ayer se fueron aprobando distintas indicaciones que el gobierno decía que eran en el fondo inadmisibles porque arrogan de una u otra manera gasto fiscal. En ese sentido, ¿qué expectativas existen desde el mundo de la expertise, de lo técnico, de lo economista, lo que puede pasar con este cuarto retiro, pensando que ya se hicieron todas las alarmas y vimos que avanzaron los otros tres?
Es difícil, Patricia, de anticipar porque, bueno, hemos escuchado y hemos visto que desafortunadamente los congresistas, diputados de la coalición gobernante, no se alinearon a lo que les pidió el candidato presidencial, Sebastián Sichel, desafortunadamente. Entiendo que son 18 votos que votaron a favor del cuarto retiro. Yo lamentablemente no entiendo la racionalidad que está detrás de esa medida en las circunstancias actuales. Eso es lo importante, en las circunstancias, en la coyuntura actual que está viviendo la economía chilena. Distinto podría haber sido esta discusión cuando no habían ayudas fiscales generosas, cuando la actividad económica estaba prácticamente, no sé, pues se había retraído un 15-20%. Es distinta esa situación. Ahora, si tú me preguntas a mí, creo que siempre es una mala política pública hacer estos retiros de los fondos de pensión. Pero hoy día se justifican menos que antes. Es decir, no hay muchos menos argumentos que la justifican. Yo diría que genera más daño que beneficio, lamentablemente, a nivel macroeconómico. Y entonces, yo te digo, sinceramente, no entiendo la lógica más allá de la lógica electoral de corto plazo de poder ser reelegido o reelecto, digamos, en las próximas elecciones de noviembre. Lo cual me parece que no es lo que Chile había aprendido en los últimos 40 años. Yo creo que tuvimos también bastante visión más de mediano y largo plazo de responsabilidad política y no estar votando por conveniencia electoral digamos, en un horizonte de cortísimo plazo de 1 o 2 meses porque vienen las próximas elecciones. Lamentablemente eso se ha perdido. Espero que en el Senado, pero es difícil anticipar, espero que en el Senado se imponga mayor cordura, mayor racionalidad y se tenga presente lo que ha mencionado el presidente del Banco Central, lo que han indicado diversos técnicos, de la inconveniencia que significa aprobar este cuarto retiro. Yo fui partidario desde un principio, y te lo digo, Patricia, de que no había que abrir esa compuerta. Y mi visión era que una vez abierta esa compuerta, sobre todo cuando habían políticos que decían, no, esto voy a hacer por una y única y exclusiva vez, y yo nunca creí en eso. Lamentablemente, el problema que quizás muchos congresistas no consideran es que la credibilidad como que no es un tema. Es decir, uno anuncia una cosa, dice que no lo va a abrir, no lo va a utilizar nunca más, y estamos en el cuarto retiro, digamos. Entonces, realmente me parece que si los políticos quieren recuperar credibilidad, me parece muy, muy malo que algunos anuncien que van a estar en contra del cuarto retiro y después se den vuelta la chaqueta. Digamos. Me parece de una poca seriedad, de una poca elemento, digamos, de visión de mediano y largo plazo que a mí me impresiona, sinceramente. Claro, todo este debate del cuarto retiro ahora justamente se tiene que revisar en el Senado, y yo, claro, lo que le preguntaba, que un poco se van mezclando todas las cosas, esto de la comisión de trabajo de la Cámara que le mencionaba, era por la ley corta de pensiones, donde también estamos viendo que se están aprobando indicaciones que, como mencionaba el gobierno ayer en el debate, decía que no eran presentables por esto de que implican gasto fiscal. Y en esa discusión en particular, más allá del cuarto retiro, en el fondo son dos carriles distintos que de una u otra forma se entrelazan. Carlos, ayer, por ejemplo, se debatió una indicación que fue bien polémica, pero se terminó aprobando, que tiene que ver con reducir las tablas de mortalidad en esta ley corta de pensiones. Eso en particular, bajarla de 110 a 85 años, ¿qué le parece y qué implica? Patricia, yo quiero un poco explicar este tema de las tablas de mortalidad. Que la tabla de mortalidad aparezca, digamos, hasta 110 años, no significa que las personas, que cuando se calcula la pensión, digamos, de las personas, digamos, se vaya necesariamente a considerar que las personas van a vivir hasta 110 años. En esa tabla de mortalidad aparece una probabilidad de ocurrencia de que la persona sobreviva hasta los 110 años. Y lo que aparece ahí, para hacerlo súper claro y súper directo, es una probabilidad bajísima de que alguien viva 110 años. ¿Sí? Entonces, las personas o aquellos congresistas o políticos que dicen, no, la tabla de mortalidad considera vivir hasta los 110 años, yo les digo, aclaremos la situación. La situación es completamente distinta. Lo que pasa es que hay una probabilidad muy baja, y que está reflejada en las tablas de mortalidad, de que una persona viva 110 años. Pero eso no significa que la pensión considere
que efectivamente todas las personas de Chile van a vivir hasta los 110 años. Entonces, si las tablas de mortalidad fueron calculadas técnicamente, digamos, por parte de la Superintendencia de Pensiones, por parte de la Comisión de Mercado de Valores, yo creo que la discusión tiene que ser técnica, no tiene que ser política. Y yo te diría, no sé de dónde sacaron ellos los números para cortar la tabla de mortalidad. Yo sinceramente no sé quién hizo los cálculos para decir que la probabilidad de que una persona viva 100 años, o 99 años, o 98 es cero. Yo sinceramente no desconozco. Me parece que es una de hecho, idea... ayer, parte de la discusión, algunos diputados, por ejemplo el diputado Gabriel Silver, comentaba que si una persona llegaba más allá de los 85 años con esta nueva tabla, todo el tema, los recursos que generaría la eliminación de estas exenciones que plantea el proyecto, podría perfectamente pagar un seguro de longevidad. ¿Usted ve que cuadran esas cifras? Tendría que analizarlo, Patricia, pero sí lo que quiero estimar el argumento. Si yo te digo, tú te jubilas, o yo, nos jubilamos, yo a los 65 hoy día, tú a los 60, y te digo, ¿sabe qué más? Voy a estimar que usted vive un año más de sobrevida. Claro que la pensión va a ser extraordinaria, porque tienes que vivir por un año nomás los recursos, digamos, que tú acumulaste durante tu vida laboral. Entonces, arbitrariamente, cortar la distribución de probabilidad de sobrevida o de vida, digamos, a las personas, a mí me parece que es una política nada más que populista. Yo creo que hay que hacer los cálculos en forma técnica, en forma de... Y para eso están los organismos técnicos, digamos. Es decir, digamos, yo creo que tienen los recursos, tienen los profesionales, tienen la visión de mediano a largo plazo para hacer esos cálculos, y por lo tanto yo creo que me parece que uno debe respetar un poco las decisiones a nivel técnico, que son los organismos que le mencioné, Patricia. Me llama poderosamente la atención que los congresistas tengan mayores habilidades para hacer esos cálculos. Me parece que las tablas de mortalidad son cálculos actuariales técnicos y no cálculos políticos. A mí me preocupa esa manera de hacer política económica, me preocupa sobremanera. Ahora, este es un caso más de muchos otros elementos de política financiera, económica, que en el último tiempo se han ido incorporando a nuestra regulación. Ahora, lo segundo que yo creo que es importante, hemos visto ya por bastante tiempo, por bastantes meses, una política sistemática de no respetar las atribuciones exclusivas que tiene el Poder Ejecutivo en materia de gasto fiscal, en materia previsional, en materia tributaria. A mí me parece que eso también, sin duda alguna, deja de que, o muestra que el país dejó de ser serio. Si nosotros nos caracterizábamos hasta hace 2 años atrás, por decirlo de alguna manera, por ser un país que respetaba las instituciones, las leyes, en general, digamos, pero que nuestros propios congresistas, que son colegisladores, no la respeten, a mí no sé, me parece que no es digno de un país que quiere primero desarrollarse y que quiere mostrar su seriedad no solo internamente, sino que para todos los inversionistas internacionales o países, digamos, que estén interesados en invertir en Chile. Me parece que eso también tiene un costo, y yo diría, el costo que tiene es que hemos visto que las tasas de interés y los premios por riesgo han ido al aumento. Y no sería para nada extraño que en algún momento, más temprano que tarde, lamentablemente, la clasificación de riesgo del país se deteriore aún más. Entonces, y eso tiene costo, no es barato, ¿no? Digamos, tenemos que pagar una prima por riesgo como país por hacer estas cosas o estas políticas que violan derechamente las instituciones. El tema de la iniciativa exclusiva en gasto público viene de la Constitución de 1925. No es de 1980, es decir, Chile lleva muchos años con una política de iniciativa exclusiva del presidente en el ámbito de gasto público, como lo que tú decías de las pensiones básicas solidarias, y rogan gasto, y por lo tanto esa es una política que le cae básicamente como iniciativa exclusiva al presidente de la República y al Poder Ejecutivo, no al Poder Legislativo. Pero sin embargo aquí vemos que eso como que no existe, digamos. Entonces realmente a mí me parece que la falta de seriedad en los ámbitos de política, el no respeto a las reglas del juego es algo que está imperando hoy día en Chile, y que, no sé, eso tiene costos, parece que nadie los visualiza, o están solamente subsumidos en una visión cortoplacista que
no internalizan, digamos, los costos posteriores o los costos que ya estamos viviendo, digamos, de ese tipo de medidas. Carlos, y respecto específicamente al tema del cuarto retiro de pensiones, por ejemplo, vemos un dólar que ya está cotizándose en estos momentos sobre los 810 pesos. Algunos analistas dicen que esto podría seguir subiendo en medio de la incertidumbre. También hay otros factores internacionales, la desaceleración de China, etcétera. ¿Se puede hacer alguna proyección en cuánto lo podríamos ver en caso de que este proyecto en particular siga avanzando? Es difícil anticipar la trayectoria del tipo de cambio, pero lo que tú tienes razón, Patricia, es que cuando se suman diversos elementos de incertidumbre, y aquí se agregan incertidumbres internas, y aquí quiero remarcar, esas incertidumbres internas a lo largo de 30, 35 años no las tuvimos, básicamente, porque Chile fue un país ordenado, donde las cosas se hacían con respeto a la institucionalidad, donde en una buena proporción de esos años primaron los consensos, un país que lo hizo muy bien. No digo que sea el paraíso Chile, tienen cosas por avanzar y desafíos, sin duda, pero lo que te quiero decir es que hoy día no solamente los precios financieros, entre ellos el tipo de cambio, las tasas de interés, no solamente incorporan la incertidumbre propia internacional de lo que pasa en China, de lo que pasa, no sé, en Estados Unidos, de lo que pasa en el mundo, ¿ya? Estamos también incorporando un premio por riesgo adicional que no teníamos cuando, digamos, que son probablemente las políticas internas. Y eso es, digámoslo en términos futbolísticos, es como una especie de autogol. Si nosotros mismos estamos, con la manera que estamos haciendo las políticas públicas, hoy día, y desde hace algunos meses atrás, quizás desde hace más de un año, estamos incorporando por esas políticas públicas un premio por riesgo que no existía. Y lo voy a hacer muy concreto, por ejemplo, en el tema de las rentas vitalicias. El tema de las rentas vitalicias, cuando uno decide como pensionado pensionarse a través del mecanismo de rentas vitalicias, lo que ocurre en un primer instante es que uno acepta entregar los recursos que acumuló en el fondo de pensiones a la compañía de seguro. Y a cambio recibe un contrato por el cual va a recibir en el futuro una determinada pensión hasta que deje de vivir. Ese contrato ha sido lamentablemente violado por las decisiones que se tomaron en el Congreso. Y tenemos hoy día otro frente que sabemos que se va a enfrentar en algún momento, donde eventualmente a Chile lo van a juzgar por incumplimiento contractual. Porque cuando, a diferencia de los fondos de pensiones son de los trabajadores. Por lo tanto, Eso, Carlos, mancha mucho la imagen país. Es un elemento más que la mancha extraordinariamente en forma importante. Es decir, hay digamos, un rompimiento contractual ahí que creo que es de la mayor gravedad y no hemos visto todavía todas sus consecuencias. Y por eso, ¿cómo no podemos distinguir en el ámbito político, en el ámbito técnico, lo que es un contrato de renta vitalicia de lo que es un fondo de pensión? Cuando la renta vitalicia, la persona decide pensionarse a través de una renta vitalicia, lo que está ocurriendo es que le transfiere la propiedad de sus fondos de pensiones a la compañía de seguros. Y ella, a su vez, se asume un compromiso, una obligación de pagar una renta vitalicia mensual en UF fijo por el resto de la vida de esa persona. Claro, es otro mecanismo finalmente. Es un mecanismo que no tiene nada que ver con los fondos de pensiones. Es decir, los fondos ya no son propiedad de las personas cuando la persona decide pensionarse a través de la renta vitalicia. La persona sí tiene un derecho, que son a recibir esas rentas vitalicias mensuales con las cuales se comprometió la compañía de seguro. Entonces, ese es un ejemplo más de violación a las normas, digamos. Y eso es terriblemente preocupante, perdona Patricia, pero es así. Los países que se desarrollan, los países serios, no violan las normas en forma sistemática y en forma tan generalizada como ha ocurrido en el último tiempo. Bueno, sin duda son muchísimos factores que están afectando este contexto económico, político, y vamos a estarlo siguiendo de cerca. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Encantado, Patricia, de conversar contigo y a tu disposición para próximas posibles entrevistas. Así que muy agradecido por la oportunidad. Muchísimas gracias a usted. Y a los que nos están viendo, como siempre, los dejamos invitados a que se sigan informando aquí en emol.com.